En los siglos XV y XVI se llevó a cabo una de las empresas europeas de mayor trascendencia en la historia, los viajes marítimos de exploración. Iniciados en las costas atlánticas, permitieron que los europeos accedieran a mares, tierras y pueblos que desconocían. En primera instancia, serán los reinos de España y Portugal los que liderarán este proceso. Analizar estos viajes es el objetivo de esta clase. Espero que les guste. Solo pido 3 barcos y 50 hombres rudos. Le daré la vuelta al globo y volveré con especias y seda, como nunca habéis visto por estos lares. ¿Por qué se producen estos viajes? Vamos a ver. Motivo de los viajes. ¿Por qué razón se producen estos viajes de expansión europea en distintos lugares del mundo? Por ejemplo, América y, como vamos a ver acá, Asia. El motivo principal fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Y aquí empezamos a entender la relación con el mercantilismo, que va a ser muy fuerte en los siglos siguientes. Como conversamos en las clases sobre mercantilismo, la idea de estos estados era el excedente de producción, lo que no se vendía en el territorio, venderlo fuera. Entonces para eso había que buscar nuevas rutas, nuevos territorios para vender, nuevas rutas comerciales. Pero, ¿qué buscaban? No solamente era para vender cosas, sino que también ellos estaban buscando productos. Insisto, recordemos, acá estábamos en el inicio, fines del siglo XV, 1490, estamos poquito antes de la explosión del mercantilismo. Metales preciosos. Entre esos metales preciosos, oro y plata, que van a ser fundamentales más adelante. Que era muy importante cuando el comercio y la circulación de monedas se hacía cada vez más importante. Entonces, había que buscar oro, había que buscar plata, había que buscar metales preciosos. Y además, fíjense en esto, especias, pimienta, sésamo, comino, canela, entre otros. A mí me encanta el comino. El comino encuentro que le da un toque genial a todas las comidas. Fíjense que en esta época tenía un alto valor comercial. Eran muy caros y muy difíciles de conseguir. Porque llegaban de un sector que vamos a buscar en el mapa. Que era el sector de la India, que era el sector de Asia. Pero el trayecto era difícil para conseguirlos. Estas especies, algunas tenían, para resaltar el sabor de las comidas. Algunas también tenían características como para preservar ciertos alimentos. Entonces eran muy demandados por los europeos, eran artículos de lujo. Para nosotros son cosas básicas, pero para los europeos era muy importante. Entonces esto se buscaba. ¿Y dónde las buscaban? Esto era lo que yo quería mencionar. Algo que de ellos denominaban las Indias. Allá iban a buscar estas cosas. Nombre que los europeos designaban la región oriental de Asia, China, Japón y las Islas Molucas. Fíjense cómo Google Earth nos ayuda con esto. Las Indias. No en la India propiamente tal, sino que algo que ellos llamaban las Indias. Fíjense, aquí estamos en Europa y nos vamos para acá. Ahí está la India, Calcuta y todo eso. Y acá está. Esto es el sector de acá arriba. Está Japón, la península de Corea, China para acá. Y este sector de aquí más o menos es lo que se conocía como las Islas Molucas. Fíjense cómo en estilo del mapa y pongámosle exploración. Fíjense cómo van a aparecer los nombres. Los sectores de Vietnam, Camboya, Laos, Malasia, la India, todo este sector de aquí era donde, alejémonos un poquito para que se vea en perspectiva, aquí era donde se buscaban estas especias. Este sector del mundo, acá está el Océano Índico, acá está Europa. Entonces, estas cosas venían desde aquí, estamos lejos, hay que obtener estas cosas. Y además, los otros productos también venían desde África. Venían productos como el oro también, diamantes, desde las costas del Mediterráneo. Pero esto era la parte norte de África, esa que estaba en el mar Mediterráneo. En 1453, los musulmanes, los turcos, conquistan la ciudad de Constantinopla. Vamos al mapa nuevamente. Fíjense aquí. Esta es la actual Turquía. Nuevamente pongamos mapa, exploración. Aquí esta es la península de los Balcanes, aquí está Turquía. Pero en este sector estaba lo que se conocía como el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Ese Imperio Bizantino tenía un punto de llegada de todas las rutas comerciales que venían de Asia. Pasaban por ahí y desde ahí se iban a Europa. Pero en 1453 finalmente el Imperio Bizantino fue conquistado y fue conquistado por los turcos. Entonces, aquí está la ciudad de Estambul, ¿se fijan? Esa ciudad era un punto clave porque esa ciudad contactaba Asia con Europa. Y por ahí pasaba la ruta comercial. Pero esa ciudad es conquistada por los turcos y se hizo más difícil el comercio. Se hizo cada vez más difícil, entonces subieron los precios. Los turcos comenzaron a controlar el comercio por ahí y para los europeos se le hizo cada vez más caro. Entonces había que buscar nuevas rutas comerciales.
Dice, los turcos subieron exageradamente los impuestos. Es como aquí cuando empezó a llover y subieron las papas y las papas estaban exageradamente caras. En ese momento, los europeos dijeron, vamos a buscar nuevas rutas comerciales. Vamos a buscar nuevas rutas comerciales. Entonces, el asunto es, fíjense en el mapa, la ruta por tierra para hacer este recorrido, desde acá, más o menos, hasta aquí, por tierra, estaba cerrada. No se podía comerciar por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos allá si estamos en Europa? ¿Por dónde hacemos el recorrido? Vía marítima. Entonces lo único que nos queda es ir por acá. Pero eso genera varias preguntas. ¿Para dónde navegamos? ¿Por dónde nos vamos? Y además, ¿qué países son los que están mejor preparados para hacer ese viaje? España y Portugal son los países que geográficamente, que en términos de ubicación en el planeta, tenían la mejor salida posible hacia el Océano Atlántico, que estamos viendo acá. Entonces ellos van a ser los que en este periodo van a liderar el proceso de encontrar nuevas rutas comerciales. Volvamos al PowerPoint. Lo que observan acá son España y Portugal. Fueron los reinos que iniciaron la travesía. ¿Qué ventajas tenían? La posición geográfica, que es lo que acabamos de ver ahí, esa posición geográfica. España y Portugal están acá y inmediatamente pueden salir al Océano Atlántico, que es por donde dijimos que iba a ser el recorrido. Y además tenían experiencia y conocimientos náuticos, apoyado ahí por los comerciantes italianos que se van a unir a estas expediciones. De hecho, Cristóbal Colón se entiende que es genovés, él es de origen italiano. Entonces los italianos que estaban directo ahí en el mar Mediterráneo habían tenido mucha experiencia por navegación a través del mar Mediterráneo. Entonces van a apoyar a españoles y portugueses al salir del Mediterráneo. En ambos casos, las expediciones contaron con el apoyo y el respaldo del Estado, pero es un apoyo a privados. Personas individuales como Cristóbal Colón, como Vasco de Gama, como estos personajes van a contar con el apoyo, pero y ellos van a realizar el viaje, la exploración en nombre de los reyes de España y de Portugal. Y aquí van a estar los viajes. Fíjense, esta es la expedición portuguesa. Viajes portugueses de exploración. Saliendo de Lisboa, la capital de Portugal. Ruta de Bartolomé Díaz. Fíjense que los portugueses en sus viajes de exploración dijeron, nosotros vamos a navegar alrededor de África. Lógico, vamos a ver qué pasa por la costa de África. Y para allá vamos a llegar al Océano Índico. Y ahí vamos a llegar a Calcuta y a las Islas de las Especias. Entonces ellos comenzaron de a poquito, fíjense, muy cercano a las costas, ahí de a poquito, por lugares que ellos iban explorando de a poco, y fueron avanzando, y en un momento, por ejemplo, Bartolomé Díaz llega acá a la parte más sur de África, al Cabo de Buena Esperanza, y decide devolverse. Entonces él hizo la mitad probablemente del camino, descubriendo territorios. Luego vino Vasco de Gama. Y Vasco de Gama hace el recorrido y llega a Calcuta, como dijimos, en 1498. Y luego hay viajes posteriores a 1498, donde llegan acá a las Islas de las Especias. Y logro desbloqueado, los portugueses llegaron y pudieron directamente negociar y traer las especias que ellos querían desde allá, sin tener que pasar por los intermediarios. Es como si fuéramos directamente al productor a comprarle la papa y no tenemos que pasar por los intermediarios que le suben el precio. Entonces vamos directamente allá al campo, señor, me vende un saco de papas y le compramos más barato. Pero acá con especias. Viajes portugueses. Pero así como hubo una expansión portuguesa, también va a haber una expansión española. El caballero que ven ahí es don Cristóbal Colón, que vivió entre 1451 y 1506. Dato interesante. Mucho antes de Cristóbal Colón ya se sabía que la Tierra era redonda o esférica. De hecho, en el siglo III a.C., un personaje griego llamado Eratóstenes, usando la vieja y querida trigonometría, que ustedes van a aprender más adelante, usando sombras, solo las sombras que producía el Sol en determinadas ciudades, logró medir la circunferencia de la Tierra, y con una precisión impresionante. Oye, despacio, cerebrito. Entonces ya se sabía que la Tierra era esférica. Probablemente, o por lo menos en los círculos más intelectuales, eso ya se sabía. Entonces no es que la gente en esta época, que Cristóbal Colón fuera el único, digamos, visionario que pensaba solo él que la Tierra era redonda y que el resto, todo el mundo pensaba que... No es así. Se sabía que la Tierra era esférica. Entonces, ¿qué ocurre? Los viajes españoles de exploración no respondieron a una planificación o empresa dirigida por un rey o príncipe. No fue un proyecto estatal de exploración, no. Dijimos anteriormente que el Estado las coronas habían apoyado, pero apoyaron estos esfuerzos individuales de cada uno de estos personajes. Entonces, en el caso de Cristóbal Colón, fue un
navegante genovés, o sea de origen italiano, quien consiguió el apoyo de los reyes católicos para alcanzar el lejano oriente navegando por el Atlántico. Fíjense qué loco. Volvemos al mapa, Google Earth. Entonces, los portugueses salieron de acá de Lisboa y dijeron, bueno, vamos a ir navegando, nos acercamos aquí por las costas de África, damos la vuelta, avanzamos, seguimos avanzando, seguimos bajando, vamos por aquí, vamos avanzando, llegamos, Cabo de Buena Esperanza, perfecto, seguimos. Bueno, y siguieron por acá, vamos avanzando, llegamos, damos la vuelta, vamos por aquí y ¡zas! Llegamos a la India, encontramos el paso a la India. Pero Cristóbal Colón dijo, ok, la Tierra es esférica. Entonces, si yo salgo por acá y yo sigo avanzando, voy a llegar a la India. Porque si yo sigo avanzando, él no tenía idea lo que había entre medio. Si yo sigo avanzando, va a haber mar, va a haber mar, va a haber mar y va a haber mar. Y voy a llegar a este sector. Aquí está, ¿se fijan? El mismo lugar, pero llegando por el otro lado. ¿Cuál es el tema? Que al parecer Cristóbal Colón sabía que la Tierra es esférica, pero él se basaba en otros cálculos, en cálculos hechos por otros pensadores, por otras personas que habían medido la Tierra, pero que le había dado un tamaño mucho menor, que decían que la Tierra era más chica que lo que Eratóstenes había establecido. Entonces, como una Tierra más pequeña, era fácil dar la vuelta y llegar por el otro lado. Si esos datos hubieran sido correctos, les aseguro que Cristóbal Colón no vuelve, porque se hubiera muerto en la mitad del camino, porque no hubiera llegado a ningún lado. ¿Qué ocurre? Cristóbal Colón recibe las capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492. Entonces aquí la reina autoriza a Cristóbal Colón, él va en nombre de los reyes católicos, los reyes de España, y lo va a nombrar virrey y gobernador de lo descubierto. No tenía idea a dónde iban a llegar, él decía que iban a llegar a las Indias, y se supone que iba a tomar posesión de las Indias en nombre de la corona española, iba a ser virrey, iba a gobernar ahí. Y además recibir la 10ª parte del oro, de la plata, de las especias y de todo lo que encontrara. Él se iba a convertir en el dueño de la 10ª parte. A cambio de eso, después se instalaba ahí la corona española y se quedaba con lo que encontrara. Entonces estas capitulaciones de Santa Fe en el fondo era un contrato por el cual la corona y Cristóbal Colón, don Cristóbal Colón, se comprometían a este descubrimiento, a lo que encontraran y cómo iba a ser repartido todo. Entonces, don Cristóbal Colón zarpa el 3 de agosto de 1492 y desembarca el 12 de octubre de ese año. El asunto es que él llegó al sector acá de Guanahani, actuales Cuba, República Dominicana, todo ese sector ahí del Mar Caribe, y él juraba y estaba absolutamente seguro que él había llegado a las Indias. Se murió creyendo que había llegado a las Indias. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Entonces Cristóbal Colón nunca supo que él había llegado a un continente nuevo. Porque en el fondo uno se preguntará, si Cristóbal Colón llegó a este continente nuevo y lo bautizaron los europeos y le pusieron un nombre, ¿por qué no se llama Colombia? Colombia, Colón. Porque fue después Américo Vespucio que en viajes posteriores empezó a revisar los mapas que habían de las Indias. Y dijo, pero esta isla no nada que ver, o sea, ¿no? Y la fauna y la flora son distintos. Esto no son las Indias, no son las Molucas, nada que ver. Esto es un territorio nuevo al europeo. Entonces, Américo Vespucio dijo, esto es un continente nuevo. Y en honor a este caballero, don Américo Vespucio, es que América se llama América. Y posteriormente hubo otros viajes de exploración. En 1517, Vasco Núñez de Balboa divisa el Mar del Sur. Él llega al Océano Pacífico. Y fue notable porque ellos vienen con una lógica muy renacentista, si se quiere, de querer dejar una huella, de ser los primeros. Y dicen que Vasco Núñez de Balboa, cuando divisó el Mar del Sur, el Océano Pacífico, cuando lo vio, porque desembarcaron en América y cruzaron el continente, y cuando divisaron este mar nuevo, dicen que él dejó a los que iban con él, que los dejó ahí como cerca de la playa, y él avanzó porque él quería ser el primero en bañarse en este océano nuevo, el Océano Pacífico. Entonces existía este Océano Pacífico y se sabía que la Tierra era esférica, entonces había que buscar un paso que uniera ambos océanos. Entonces fue en 1519 que Hernando de Magallanes se embarcó con 260 hombres y 5 naves, expedición gigantesca para descubrir el paso que uniera ambos estrechos. Él era portugués, pero fue
con permiso de la corona española. Fueron los españoles los que lo auspiciaron. Pero tuvo un pequeño problema Hernando de Magallanes, que se murió. Entonces no pudo completar el viaje. ¿Qué ocurrió? Él murió en las Filipinas, ahí en un enfrentamiento con los nativos locales. Y Sebastián Elcano, que iba en la expedición, fue el que se hizo cargo de la expedición. Y él es el que llega finalmente a España con, ojo, salieron 260 en 5 naves. Volvieron 18 personas en una nave. O sea, todos los demás se murieron. Las otras 4 naves se perdieron. Para que entendamos lo difícil que era hacer estos viajes. Y fue la primera vez, este viaje que partió en 1519 y llegó en 1522, fue la primera vez que europeos, parece que los chinos en algún momento lo hicieron, tal vez, fue la primera vez que se navegó alrededor de la Tierra, que se circunnavegó el mundo. O sea, que alguien salió de este sector de España, hizo todo el recorrido, le dio la vuelta a la Tierra y volvió a llegar a Europa. Impresionante en esa época con las tecnologías. En esa época no había GPS, no metamos una Google Earth para saber dónde vamos, no. Y fue tan espectacular lo que hizo Sebastián Elcano que el buque escuela de la Armada Española se llama Sebastián Elcano. El asunto es que en el siglo XVI se realizaron empresas de conquista. Vamos a hablar de estas empresas de conquista en clases siguientes. Entonces, para entender cómo se produce la conquista de América, teníamos que hablar de la expansión europea. Por eso hicimos esta clase. Si te gustó esta clase, recuerda dar like, suscribirte y nos vemos en una próxima clase en video. Que estés bien.